¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Me pilláis de viaje, haciendo una grabación, una prueba de un coche, pero siempre es un buen momento cuando hay un tema interesante para intentar robarle tiempo al tiempo e intentar estar aquí delante de vosotros para contaros alguna historia que considere interesante. Y hoy la historia, desgraciadamente, yo no sé cómo de interesante va a resultar, pero desde luego sí que es importante que os la cuente y creo que sí que es importante que estéis informados de lo que ha pasado, porque es gravísimo. Y de hecho, yo personalmente estoy bastante indignado y me cuesta sujetar la lengua porque es verdaderamente eso, indignante lo que acaba de ocurrir, de lo que me acabo de enterar, que es esencialmente el robo de una cantidad ingente de datos dentro de las bases de datos de la DGT. Esto es gravísimo, porque se han descubierto absolutamente casi todos los datos de todas las personas que están registradas en la base de datos de la Dirección General de Tráfico en España, y no solamente está confirmado que se ha robado esa información, sino que además ya es público que está por ahí a la venta en sitios especializados en lo que llaman la dark web, es decir, la web oscura, o ese lugar en Internet donde no transitan la mayoría de los usuarios que no se dedican a delinquir, y donde no solamente se vende la base de datos completa, estamos hablando de 34 millones de datos, de 34 millones de líneas de información con un montón de datos. Ahora vamos a ahondar un poquito qué es exactamente lo que están vendiendo. No solamente se vende la base de datos, que como digo puede costar millones de euros, sino que además incluso ya se ha generado una especie de buscador para que tú a demanda y gratis puedas sacar los datos, puedas sacar la información de aquella persona que desees. ¿Y cómo narices ha podido pasar todo esto? ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, pues a lo mejor la pregunta correcta no es esa, sino que la pregunta correcta sería ¿cómo narices no ha ocurrido antes? Porque a la que te pones a indagar, a la que te pones a investigar, lo que descubres es que al final, en muchísimos organismos públicos, y es bien sabido por nosotros desgraciadamente, porque en España padecemos una administración digital verdaderamente patética y lamentable. Para aquellos que no lo sepan o que crean que exagero, estudien un poco cómo funcionan las administraciones digitales en países como Inglaterra o en los países nórdicos, o incluso en algunos países de la antigua Unión Soviética, ahora Europa del Este, y comparen con el nuestro. Y alucinarán, se sorprenderán. No solamente son antediluvianos, no solamente no soportan en muchos casos los mínimos protocolos de seguridad de los navegadores en sus últimas versiones, sino que incluso en algunos casos algunos navegadores ni los cargan por inseguros. Y estamos hablando de sitios web de la Administración Pública Española. Pero es que en muchos casos, además de ser un absoluto agujero y un coladero en el que se puede encontrar de mil maneras, y esto no lo digo yo, lo dicen expertos en ciberseguridad, es que al final, como ocurre con tantas otras cosas en la vida, cuando vas ahí mirando en la escala y vas subiendo de nivel y llegas al último eslabón de la cadena, lo que te encuentras en muchos casos es que dependes directamente de la buena voluntad de una persona, de un trabajador, normalmente subcontratado, que es quien decide si esos datos se filtran o no, porque los tiene delante de sus narices, los tiene delante de su cara y en cualquier momento podría hacerlo. Y no hay hackeo, no hay robo de información más fácil que directamente untar, que directamente sobornar a una persona que tiene acceso o que tiene las llaves de la puerta del calabozo, porque así de tercermundistas son muchos de los sistemas de seguridad que tenemos en la administración pública española. Y ahora absolutamente todos los datos que se han introducido y que están introducidos en la DGT están por ahí a la venta y cualquier persona con mala fe los puede comprar o incluso también los puede consultar. Ya te digo que son 34 millones de líneas de información que incluyen la matrícula del vehículo, la marca y el modelo y el tipo de vehículo del que estamos hablando, el nombre del titular, su dirección, su DNI e incluso también el seguro vigente, los datos del seguro. Según los expertos en todo esto, ya solamente faltan 2 datos más para que la estafa pueda ser maravillosamente fácil para poder hacer una suplantación de identidad perfecta.
como son el número de teléfono de la persona e igualmente también su dirección de correo electrónico. Con eso ya tendríamos absolutamente todos los datos de cualquier persona que haya tenido un vehículo, que tenga carnet de conducir y esté registrado, y poder hacer con toda esa información y con todas esas identidades lo que le dé la gana. Si esto es verdaderamente grave, más grave todavía es que esto no se ha hecho público, porque es un escándalo y yo creo que es perfectamente denunciable, y que lo que deberíamos de hacer es unirnos entre todos y denunciar a la DGT por ser incapaces de velar por nuestra seguridad, empezando por nuestra propia seguridad digital y por nuestros datos. Y ojo que esto viene ya de lejos. Como os digo, es un queso de gruyer, está lleno de agujeros por todas partes, y de hecho en enero del 24 se descubrió que había un chico, un joven de 23 años, que había conseguido entrar a una parte importante de la base de datos de la DGT simplemente utilizando la cuenta de su madre y el DNI de su madre para meterse en el sistema, y a partir de ahí, pues con un poquito de habilidad, empezar a extraer datos de ese lugar. Se descubrió, hay un organismo de la policía que está velando y descubrió que había habido esa filtración de datos y consiguió encontrar a la persona que lo había hecho, que resultó ser un varón de 23 años que reside en la región de Murcia. Según la policía y según las fuentes que han trascendido a la opinión pública, esa persona no llegó a consumar la venta de esa base de datos a la dark web o a nadie. Se supone que no se lo ha vendido a nadie. Pero ¿qué seguridad podemos tener de que eso no haya ocurrido? ¿O qué seguridad podemos tener de que esa persona se lo haya vendido a un tercero que a su vez lo ha colocado en la dark web? Absolutamente ninguna. Lo que sí que sabemos es que este hackeo que se acaba de conocer que ha habido dentro de la DGT sucede al mismo tiempo que se han robado datos de manera ingente en lugares tan pequeños y supuestamente tan poco protegidos como el Banco Santander, como la mismísima Telefónica o como Iberdrola, nada menos, algunas de las grandes multinacionales españolas. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, hay muchas teorías conspiratorias, hay quien dice que esto es obra del Mossad o de los servicios secretos de Israel. La verdad es que al único sitio donde se apunta con cierta credibilidad todo esto es a una empresa estadounidense que, según expertos en ciberseguridad, habría subido un hackeo, un robo masivo de datos. Y estamos hablando de una empresa que se llama Snowflake. Es una empresa que trabaja con datos en la nube, y esto a mí personalmente me resulta asombroso, que después de tanto llenarse la boca con ciberseguridad, que después de parecer tan guays y ponernos un gorrito en la cabeza para parecer que somos ultramodernos y súper chulos y unos hackers cojonudos, al final resulte que todas estas empresas acaben guardando sus bases de datos en un único proveedor en la nube, que en este caso es Snowflake, y al que se supone que 400 de las empresas que tienen los datos subidos a ese servidor estadounidense habrían sido robadas, entre ellas las 3 multinacionales españolas. Desconozco en este momento y no te puedo confirmar si la DGT tenía su base de datos asegurada ahí dentro o no, pero resulta verdaderamente llamativo, ampliando un poco el espectro, que después de llenarnos la boca con ciberseguridad y después de llenarnos la boca con lo avanzados tecnológicamente que somos y que con todo sea tan seguro, que al final todo pase porque un empleado de una empresa en Estados Unidos de América decida por un soborno vender montones de bases de datos de montones de compañías, lo cual nos lleva a comprender mejor y a reflexionar cuántas veces antes de esto no habrán sido robados nuestros datos y cuántas veces esto no habrá ocurrido antes sin que nos hayamos enterado. Recordemos que la Dirección General de Tráfico en España hace muchísimas inversiones, pero todas las inversiones que hace son simple y llanamente para sancionar y para multar. Recordemos que durante el gobierno de Rodríguez Zapatero se aprobó, se licitó y se construyó un centro de tratamiento de datos automatizado e informatizado en León, su ciudad natal, desde el que se procesan todas las multas que ponen los radares móviles y los radares fijos en nuestro país, básicamente para que con la máxima velocidad, desde el momento en que nos hacen la foto, la multa, la receta esté en nuestra casa y pasemos por caja, y que nadie pueda conseguir librarse de no pagar la multa porque no ha llegado en plazo la sanción que nos acaban de poner, algo que anteriormente, debido a la inutilidad de la administración, sucedía con bastante frecuencia. Recordemos también que la Dirección General de Tráfico, que tendríamos que llamar mejor Dirección General de Tributos, es un ente que recauda cada año más dinero y que, teóricamente, por sus estatutos y por su naturaleza legal, debería de devolver todo ese dinero para la seguridad vial y para mejorar la seguridad vial y las carreteras en nuestro país. Recordemos que eso no sucede. Recordemos que eso es un fraude absoluto de la administración, sea del color político que sea, porque ningún partido que ha estado en el poder lo ha arreglado, y que todo ese dinero que viene de las multas y todo ese superávit que no se invierte
en la mejora de las carreteras y en la seguridad vial, acaba en un intrincado laberinto hasta llegar a un agujero negro dentro del Ministerio del Interior, y ahí se le pierde la pista al dinero y nunca sabemos en qué realmente se gasta el dinero que la administración nos sustrae con todas las sanciones, con impuestos duplicados y un larguísimo etcétera. ¿Me lo devuelve ya? ¿Devolverle qué? Y recordemos, punto número 3 para terminar, que España está a punto de ser sancionada, como mínimo amenazada de sanción, por no poner peajes en las autovías en España y no cobrar por circular por las autovías. ¿Sabes por qué? Porque tenemos las carreteras peor conservadas de Europa, vivimos del gigantesco riego de dinero que nos dio la Unión Europea para construir montones de autovías y de carreteras nuevas, pero las carreteras interiores, desde las nacionales hacia abajo en rango, están destruidas, y aunque una parte muy importante de su mantenimiento viene de las partidas de las comunidades autónomas, estas, en una reacción en cadena, no tienen dinero suficiente que le aporta a la administración. Y el agujero, según la Asociación Española de la Carretera, que es un ente independiente, que son los expertos, los ingenieros que se dedican a la construcción y conservación de las carreteras, es de ya 10.000 millones de euros, y por eso, porque no nos gastamos el dinero en mantener mejor las carreteras, la Unión Europea nos quiere sancionar próximamente por no poner peajes en nuestras carreteras. Así que, querida familia, esta es la situación que tenemos actualmente, este es el caldo de cultivo en el que estamos jugando. Aquí hemos sido tremendamente críticos con la DGT, pero creo que llegados a este punto ya directamente, en el que no solamente no son capaces de conducir por nosotros ni de velar por nuestra seguridad, sino solo de extraernos el dinero de 1000 maneras posibles, ahora tampoco son capaces de protegernos digitalmente ni de proteger nuestros datos. Si estos últimos días has notado un fallo en la aplicación de la DGT y has visto que no funcionaban o que aparecían y desaparecían coches, esa es una prueba más fehaciente de que algo ha ocurrido en sus bases de datos y que lo están intentando arreglar. Por cierto, aplicación de la DGT que, si te la has tenido que bajar, es una trampa, porque una vez que has entrado ahí dentro ya no sales, y absolutamente todas las notificaciones que te van a llegar por esa aplicación, y no vas a tener manera absoluta humana de poder decir que nunca jamás te llegó una notificación por algún motivo. Un embudo por el que muchos han pasado de una manera completamente inocente y de una manera colaborativa, cuando realmente lo que estaban consiguiendo es quedar atrapados en un sistema digital que ahora además se ha demostrado que es un puñetero queso de Gruyère en lo que se refiere a la seguridad. Y te digo todavía más, si tuviéramos un poquito de conciencia de grupo, o a lo mejor hay que espolear o menear un poquito el árbol, lo que deberíamos de hacer todos es crear una iniciativa popular, legislativa, que requiere un montón de firmas, pero entre todos lo conseguiríamos, para pedirle al Congreso de los Diputados que todo el dinero que la DGT recauda acabe en aquello para lo que está destinado y está legalmente establecido, que es mejorar la seguridad vial y mejorar las carreteras. No estaría mal que entre todos nos reuniéramos, nos organizáramos, firmáramos con nuestro DNI, eso sí, en un papelito y no en la aplicación de la DGT, y que le pidiéramos a la administración con rango de ley que cambie la normativa para que efectivamente todo ese dinero se utilice para lo que legalmente está establecido y no que acabe desaparecido en no sé qué. Y mientras tanto veremos también si hay alguna manera de denunciar a la DGT o de denunciarla en grupo, porque es lo que deberíamos de hacer por haber permitido que se filtren nuestros datos y que ahora estén a disposición de cualquiera, y peor que eso, de cualquier maleante. Nada más, queridos amigos. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.